El tiempo se aproxima a su final. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al verso 16. Efesios, capítulo 5, del verso 15 al verso 16. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta hora. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén. Y todos juntos leemos la palabra de Dios. ¿Listos? Ok, leamos todos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en esta hora, al llegar a tu presencia por medio de la oración, y en el nombre de Jesucristo, nuestro único intercesor entre Dios el Padre y cada creyente en Cristo Jesús, te rogamos que nuestras mentes y nuestros corazones puedan recibir tu palabra a través de la dirección de tu Espíritu, inspirados en la palabra ya escrita, revelada a los apóstoles y profetas de la Biblia. Bendice a nuestro auditorio local y nuestro auditorio en lugares distantes, que tu palabra pueda alcanzarlos con tu gracia, para que la salvación llegue a sus corazones antes de pasar de esta vida a la eternidad. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. El tiempo se aproxima a su final. El apóstol San Pablo, hablándonos de la importancia del tiempo, nos dice: mirad, poned atención, escuchad con diligencia, con precaución, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cuál es el consejo para la persona sabia que camina con diligencia y que mira con atención? Es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Me decía unas personas recientemente que si nosotros supiéramos todo lo que acontece en el condado de Hall, en las ciudades de Gainesville, Oakwood, Flowery Branch y Lula, nos iríamos de este condado. Pasan muchas cosas que no sabemos. Vivimos en un lugar malo, pero que gracias a Dios estamos en la protección del Todopoderoso, y por eso estamos con vida en este día. Entendiendo entonces la naturaleza de la ciudad, el condado, el estado, el país y el mundo en que nosotros vivimos, el apóstol San Pablo nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es la época durante la cual una persona vive o sucede una cosa. El tiempo es simplemente una oportunidad que tenemos para hacer algo. El tiempo en que vivimos es súper crucial y determinante. El tiempo nunca ha sido tan crucial y determinante como lo es en el día de hoy. Creo que nunca hemos estado tan cerca del fin del mundo que ahora conocemos como lo estamos ahora. La trompeta está a punto de sonar para iniciar lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, la Biblia se refiere
al grupo de creyentes, de personas, de todos los grupos étnicos, de todas las lenguas, de todos los continentes, de todas las naciones, que han fijado su fe en la persona de Jesucristo y que lo han recibido como el Señor y Salvador personal por conducto del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En ese versículo, la Biblia describe la rapidez con la cual los creyentes en Cristo seremos llevados fuera de este mundo. 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La unidad de tiempo más rápida que podemos medir desde el punto de vista humano es un abrir y cerrar de ojos. Es la unidad de tiempo más rápida que podemos explicar. Bueno, la Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, oiga bien esto, no todos los muertos se levantarán cuando suene la trompeta. Nadie se levantará por equivocación. Solamente escucharán la trompeta los que tienen a Cristo como Salvador personal, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los que tienen al Espíritu Santo en su corazón, cuyos nombres están inscritos con letras indelebles en el libro de la vida. Al final del toque de esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. En otras palabras, nuestros cuerpos nunca más estarán sujetos a la muerte. Seremos levantados incorruptibles y seremos transformados en un instante. Millones y billones de personas a la misma vez que han creído en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la esperanza más grande que tenemos como cristianos. Este mundo en el cual vivimos no lo es todo. Hay algo mejor. Hay un mundo mejor donde mora la justicia, la santidad, la bondad y el amor de Dios, donde todo es puro y es de color de rosas, fragante en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para ello es necesario que tengamos que morir. Es inevitable, todos tenemos que morir. Algunos más pronto que otros, pero todos tenemos que morir. Porque sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no podemos recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. En primer lugar, veremos que el tiempo del juicio sobre este mundo se aproxima. Vayamos a Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. Veamos cómo describe la Biblia ese día de juicio que viene sobre nuestro planeta. Dicen las Escrituras: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. No importa cuántas propiedades tengamos en esta tierra, no importa qué tan
atados nos sintamos a este planeta, la Biblia dice que todo el mundo será movido de este lugar. El cristiano será movido al cielo y los pecadores serán movidos a un lugar de condenación eterna. Este lugar es temporal. Esta no es nuestra morada eterna. Para el cristiano, nosotros estamos transitoriamente en esta vida. Somos peregrinos. Vamos transitando del lugar donde hemos sido rescatados, el Egipto del mundo. Vamos por este mundo, el desierto de este mundo, hacia la tierra prometida, donde está Cristo esperándonos en el puerto de la esperanza. Hace 2800 años, el profeta Isaías escribió estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, ya no tenemos que esperar 2800 años para ver el día de Jehová, que ha llegado terrible, de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, porque esos días ya están aquí. Aunque Dios es un Dios de misericordia, la misericordia de Dios tiene límites. Dios está a punto de exhibir de una manera terrible su ira, su indignación y su ardor. Tenemos que distinguir entre la autenticidad, la veracidad del cristianismo de algunas personas y la apariencia de cristianismo de otras personas que pretenden ser cristianos, no siéndolos de acuerdo a la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Nuestro cristianismo tiene que ser sustancial. Tiene que estar basado inevitablemente en la palabra escrita de Dios. Veamos lo que acontece en aquel día de juicio, lo que algunas personas usan como base para su salvación. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí hacemos una pausa. Llamar a Jesús Señor es fácil. Es algo que podemos expresar verbalmente. Pero creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor, que es el único Dios, es una cosa diferente. En el mundo de la religión, vemos que las personas mencionan el nombre de Cristo, pero niegan sustancialmente la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo. En estos días que se aproximan, cuando el mundo celebra supuestamente el nacimiento de Cristo, lo menos que acontece en los hogares y en todos los comedores a través del mundo supuestamente cristiano es la palabra de Dios. No hay estudios bíblicos, los templos están vacíos y supuestamente se refiere a Jesucristo esto. Bueno, debiéramos estar en la casa de Dios para aprender la palabra de Dios, y la gente tendría que venir para recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, porque esa es la razón por la que Jesucristo ha venido a este mundo. Si rechazamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, aunque una persona le llame Señor, no entrará en el cielo, porque no ha hecho la voluntad del Padre, como es reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Una pausa.
¿Ve usted la religiosidad de las personas en su boca? Llamando a Jesucristo Señor y no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué le van a decir al Señor? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga bien, hay personas que profetizan en el nombre de Cristo. Pero la Biblia nos dice que no hay más revelaciones. La revelación de Dios ha sido dada solamente a los profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ningún profeta moderno, ningún apóstol moderno cumple los requisitos de la inspiración de la palabra de Dios. Es más, la Biblia dice que todo el que añada la palabra de Dios, libro de Apocalipsis 22, 18 y 19, Dios traerá todas las plagas del libro de Apocalipsis sobre las personas que añadan a la palabra de Dios. Y sobre los que quiten de la palabra de Dios, Dios va a remover sus nombres del libro de la vida. La Biblia dice que no pongamos palabra en la boca de Dios, no sea que seamos hallados mentirosos. Amados, no hay más revelación. La Biblia dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, los profetas, todo el Antiguo Testamento, y la piedra angular es Jesucristo. En otras palabras, la iglesia no puede existir. La iglesia cristiana, la iglesia bíblica, la iglesia evangélica no puede existir sin el evangelio de Jesucristo, sin Jesucristo mismo. No más profecías. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Segunda cosa, y en tu nombre echamos fuera demonios. Hay exorcistas ambulantes expulsando demonios por todos lados. ¿Qué le parece? Exorcistas ambulantes. En la Biblia no existe el exorcismo. Es un acto satánico, donde una persona entrenada a exorcitar demonios de alguien lanza un conjuro. Un conjuro es una brujería citando el auxilio de otros demonios para expulsar otros demonios. En otras palabras, entre los demonios hay lucha de poder. El exorcismo no es una práctica bíblica. La expulsión de demonios sí lo es. Y déjeme decirle, de acuerdo a la Biblia, solamente los apóstoles del Nuevo Testamento, particularmente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, los únicos dos en el Nuevo Testamento, los encontramos expulsando demonios de algunas personas y, por supuesto, Jesucristo. Pero vemos por todos lados personas expulsando demonios sin la autorización de Dios y de su palabra. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Dónde está el problema? Estas personas están citando lo que hicieron en el nombre de Jesús como bases para su salvación y para entrar en el cielo. Veamos la respuesta de Jesús en el verso 23. ¿Qué nos dice? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? No todo lo que brilla es oro. No todas esas personas que profetizan realmente hablan en nombre de Dios. No todos los que hacen milagros los hacen en el nombre de Dios. No todos los que expulsan demonios o exorcitan, mejor dicho, lo hacen en el nombre de Dios. El diablo también imita las obras de Dios. Tenemos que tener cuidado.
Si nos encontramos frente a alguien que realmente es un siervo de Dios verdadero, que proclama la palabra eterna de Cristo y le da la gloria a Dios, o realmente nos encontramos frente a personas que buscan su propia gloria y su propia fama y ser exaltados ellos sobre Jesucristo. El diablo intenta eso todo el tiempo, exaltarse sobre la persona de Cristo. Déjeme decirle que hay millones de personas sobre este planeta, millones, cientos de millones de personas en este planeta que de manera intencional adoran a Satanás como el Dios verdadero y rechazan a Jesucristo como un Dios falso sobre este planeta. Desde la gente de dinero, los artistas del cine y la televisión, los políticos y también los religiosos y también la gente ignorante, sin conocimiento de la palabra de Dios, adoran al diablo de muchas maneras y de muchas formas como el único Dios verdadero, cuando la Biblia dice que el único Dios verdadero sobre todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia cristiana, evangélica, bíblica, cristocéntrica, no debe de dar ni la más mínima apariencia de que nosotros estamos alabando al diablo, honrando al diablo o predicando un mensaje totalmente antibíblico y contra Jesucristo. Dios nos guarde de eso. Nuestro mensaje debe de ser cristocéntrico. Nuestra adoración debe de ser cristocéntrica. Nuestra reunión debe de estar basada en la palabra de Dios. Si usted vino en busca de algo diferente, usted está en el lugar equivocado. Porque aquí solamente hay una persona importante que estamos determinados y dispuestos a exaltar, y esa es la persona de Cristo Jesús y su palabra revelada a los apóstoles y profetas. No intentamos algo completamente diferente a eso. Isaías capítulo 13, versículo 10 y verso 11. Hablándonos de ese día de juicio de Dios, que tendrá implicaciones en los astros, en las estrellas, en el sol, la luna, la tierra, el mar y en la vida de cada ser humano. Isaías capítulo 13, verso 10 y verso 11. Dice las Escrituras: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mire qué interesante. Las estrellas de los cielos, todas ellas, y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Va a haber tinieblas absolutas sobre este planeta. Y en medio de esa señal, versículo 11, dice la Biblia: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Toda persona altiva, arrogante, orgullosa, rebelde a la palabra de Cristo, su orgullo y su arrogancia será abatida y solamente Jesús será glorificado a los ojos de todo el mundo, no solamente de las personas que están vivas. Todos los muertos serán resucitados, todos los demonios serán testigos, y el diablo mismo y los ángeles de Dios y los santos de Dios seremos testigos que solamente hay una persona que es digno de toda alabanza y gloria
y a Él le pertenece el poder y la gloria por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. El día viene, dice la Biblia, en que toda rodilla se doblará. La rodilla de todo ser humano en este planeta, vivo o los que están muertos. La rodilla de todo ser que ha existido en la historia del mundo. Los demonios, el diablo mismo, los ángeles de Dios, los santos de Dios, de rodillas confesarán que Jesucristo es el Señor. De rodillas, con su boca, para gloria del Padre. Afortunadamente, ya nosotros hemos confesado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. No lo haremos ya a la fuerza, ya lo hicimos porque hemos creído en la palabra de Cristo. Pero todo el que no lo ha hecho, que ha muerto inclusive, se tendrá que levantar de los muertos para confesar que Jesucristo es el Señor, ya no para salvación. Lo harán por decreto divino, incluyendo el diablo mismo, que ha pretendido ser Dios por los pasados 6,000 años, ha tratado de promover eso sobre la tierra. El diablo mismo, de rodillas, confesará en contra de su voluntad, bajo el poder eterno de Dios, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, sus demonios y todo ser humano que murió sin Cristo. ¿Para qué ir por las ramas? ¿Para qué adorar lo que es falso? Cuando podemos adorar ahora lo que es verdadero. Pero tenemos que conocer la palabra eterna de Cristo. El momento viene en que para el pecador ya no habrá más oportunidad de salvación. La predicación del Evangelio se aproxima a su final. Nunca antes en la historia hemos podido llevar la palabra de Dios por todos los medios de comunicación habidos y por haber en la historia del mundo entero, con la rapidez más grande que nunca hemos visto. Hoy podemos llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. La Biblia dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora déjeme decirle algo. Este mandamiento de Mateo 24:14 no es un mandamiento para los cristianos en otros continentes, para otras iglesias. Ese mandamiento es para esta iglesia, amados. Nosotros, de una manera u otra, debemos de predicar el Evangelio del reino, no nuestro Evangelio, no una perversión del Evangelio, el Evangelio de Cristo revelado en su palabra en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese Evangelio debemos de llevarlo a todo el mundo, de una manera u de otra. Nosotros tenemos que ser instrumentos y conductos para que otras personas conozcan el Evangelio de Cristo fuera de estas cuatro paredes, en nuestra ciudad, en otros condados, en nuestro estado, en otros estados, a través de nuestra nación y en otros continentes y en otras partes del mundo. Vayamos al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Veamos en este pasaje bíblico lo que se avecina sobre este mundo. Hoy, por la gracia de Dios, todavía tenemos la libertad en esta nación y en el mundo de llevar la palabra a otros lugares del mundo. Por la gracia de Dios, esa libertad no durará para siempre. Pero vea la crisis que viene sobre el mundo. Va a haber una crisis de hambre en el mundo. Pero veamos qué tipo de crisis viene en el mundo. Veamos verso número 11. ¿Qué nos dice? He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué le parece? Hoy podemos comunicar el Evangelio por correo electrónico, Facebook, Instagram, YouTube, televisión, radio, revistas, periódicos, cartas y muchos otros medios, la radio, la onda corta. Podemos comunicar el Evangelio por diversos medios en el mundo. Pero eso no sucederá siempre. Ese tiempo se aproxima a su final. Nunca antes en la historia se podía comunicar el Evangelio por tantos medios, con tanta rapidez como lo está en este momento el mundo. Pero esto viene a su final. El día viene que ya no se podrá predicar la palabra de Dios, porque tampoco habrán predicadores y tampoco el anticristo permitirá la predicación del Evangelio. Los que lo prediquen lo predicarán a costa de sus propias vidas. Habrá hambre en toda la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hoy, los cristianos en todo el mundo, o en la mayoría de países del mundo, tenemos la oportunidad de ir a la casa de Dios para oír la palabra de Dios. Sin embargo, no queremos hacer uso de esa tremenda oportunidad. Pero mire qué va a hacer la gente para buscar la palabra de Dios. Verso número 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la van a hallar. Pero ¿sabe qué? El diablo les va a tener preparado un mensaje falso. ¿Qué le parece? Y ese mensaje lo van a creer. Déjeme decirle algo, amados. Ustedes aquí en esta iglesia o en cualquier otro lugar que nos escuchan, usted no puede creer cuando usted quiera. Usted solamente puede creer cuando el Padre, Dios el Padre, le da a usted el don de la fe para poder creer en Jesucristo. Usted no puede creer cuando usted quiere. Usted tiene que creer cuando la palabra está disponible, no cuando usted quiere la palabra de Dios. Es ahora que la palabra está disponible. No podemos creer en el momento que nosotros querramos, porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos cuándo llegará la muerte. Si por la mañana, por la tarde, por el anochecer o al siguiente día. Lo cierto es que dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Qué terrible escenario es el que se aproxima. Días en que no habrá misericordia. Días de hambre y sed espiritual. La Biblia dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ya empezamos a ver en la nación de Israel esa angustia de los países que ya le rodean. Siria, Irán, Turquía, Rusia, entre otros países, ya rodean a Israel en este momento. En el mes de diciembre del año 2016, ya están rodeados en la parte norte de Israel. Esto no es algo en el futuro, ya están rodeados. Porque hay una intención de las naciones del mundo, destruir a la nación de Israel. Pero Dios dice en su palabra, que el que toca a Israel es como que toca a la niña del ojo de Dios. Dice la Biblia que Dios tiene el nombre de Israel esculpido en su mano y que Israel es como el cetro en las manos de Dios. Y hay un arcángel que en el aire supervisa la seguridad de la nación de Israel, y ese es el arcángel Miguel.
En el momento que las naciones hagan su movida en contra de la nación de Israel y particularmente la ciudad de Jerusalén, la única ciudad santa, la ciudad del Dios de la Biblia, donde Él ha colocado su nombre para siempre, en ese momento provocarán la intervención del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Iglesia, es hora de despertar, porque las señales nos anuncian del retorno inminente de Jesucristo por su iglesia. Y Él quiere encontrarnos preparados y haciendo su voluntad. En segundo lugar, veremos que Cristo es la única puerta de salvación. No hay otras puertas, solamente hay una puerta. Usted puede creer en cualquier otra puerta, pero la Biblia dice que solamente hay una puerta. Es su palabra contra la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios porque esa es palabra verdadera. Él existe por la eternidad y su palabra es la única que puede transformar nuestros corazones. Vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 23. Mateo capítulo 19, versículo 23 hasta el versículo 26. Veamos lo que dice el versículo 23, leamos todos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahí hacemos una pausa. El problema no son las riquezas, amados. Hay muchos ricos en la historia que entraron al cielo. El problema es cuando las riquezas son nuestro Dios y ocupan el lugar de Dios. Ese es el problema. Que tenemos un Dios falso y ese Dios falso nos impide entrar en el cielo. Verso número 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de agujas, no se está refiriendo a esa aguja que usted usa para coser la ropa, porque obviamente no puede pasar un camello por ese hito. Una aguja en Israel era un hueco donde los camellos venían para descansar y con toda y su joroba podían alcanzar en esos huecos. Eso se llamaba aguja. De esa aguja está hablando la Biblia. Entonces era más fácil que un camello con todo y su joroba pudiera entrar en una aguja a que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, porque sus riquezas son su impedimento. Esas son su Dios. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Verso número 26. Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amados, es posible ser salvo. No es difícil, pero tenemos que creer. El pecador no puede encontrar salvación por ningún otro medio que no sea Jesucristo. No importa qué tan bien intencionadas y bien diseñada sea la oferta de la salvación eterna fuera de Cristo es una imposibilidad bíblica. ¿Por qué? La fe es un regalo de Dios. Repito, usted no puede creer con una fe intelectual. Necesita creer con una fe que es bíblica, basada en la palabra de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos dice el texto bíblico: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, leamos fuerte. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A menos conocimiento de la palabra de Dios, menos fe que le puede salvar. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, más fe bíblica
puesta en Cristo que le puede salvar. No en la religión, en Cristo. No en objetos, no en líderes religiosos, no, en Cristo. Porque el único que es Dios es Cristo Jesús. Todo lo demás es temporal. Sin la intervención del Espíritu Santo en la vida de una persona, nadie puede llegar a ser salvo. Hay personas que me dicen, pastor, yo siempre he creído en Dios. Bueno, eso no es cierto. Usted pudo haber creído que creía en Dios, pero no creyó hasta que no creyó de verdad conforme a la palabra de Dios y por el conducto de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque la parte más difícil para un ser humano no es creer que Dios existe, es creer que es pecador, que está perdido y que solo Cristo lo puede salvar. Eso es más difícil. Usted tiene que cambiar de mente. Vayamos al libro de Juan capítulo 6, versículo 7 y verso 8. Las religiones del mundo, aún pretendiendo ser cristianas, pueden basar sus ideas sobre principios de hombres. El cristianismo de la Biblia está basado en la enseñanza de la palabra de Dios. Vea usted la gran diferencia de la religión y el cristianismo de la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 7 y verso 8. Oiga bien lo que dice el Señor. Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oiga bien, era necesario que Cristo se fuera para que enviara al Consolador, al Espíritu Santo. Ningún predicador gana a nadie para Jesucristo, ninguno. Por muy elocuente que sea, por muy carismático, por muy famoso que sea, no puede convertir a nadie a Cristo. La conversión al Evangelio solamente es producida por el Espíritu Santo. Vea lo que dice el verso número 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un ser humano no lo puede convencer a usted que es pecador. Solamente el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede llegar a la parte más profunda del ser humano, a su espíritu, y lo puede tocar en el área fundamental, en las fibras más profundas de su ser. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer y convencerlo de que está perdido y que está en camino a la condenación eterna. Y lo hace por el conducto de su palabra escrita. Dice la Biblia, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las únicas palabras sustanciales, verdaderas, solamente son las palabras de Cristo. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, amados. Los políticos, los grandes oradores, dicen cantidades de discursos, pero sus palabras quedan flotando en el aire y no tienen mayores repercusiones. Para siempre no. Una vez que se muere una persona, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, es puesta en olvido. Es puesta en olvido. ¿Saben lo único que permanece para siempre? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha colocado su palabra y su nombre sobre todas las cosas. La tierra pasará, los cielos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esa es la palabra poderosa, la palabra verdadera. Por lo tanto, es muy importante que una persona sea expuesta a la lectura y al estudio de la palabra del Señor. Cada persona debe estudiar su Biblia en oración para que el Señor le ayude a obedecer el mandato de predicar el Evangelio a otras personas. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Cada persona que usted tiene enfrente suyo, que no es cristiano, es una oportunidad para que usted le predique el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta es: ¿qué le impide a usted salir de su casa y buscar a alguna persona que nunca ha escuchado el Evangelio? Hoy es el día del Señor, no es su día. Si algunas personas salen de la iglesia y van a un picnic, no, este no es su día. Usted tiene 6 días para hacer lo que le dé la gana. Hoy es el día del Señor. Ya tiene 6 días para hacer todo lo que es necesario en su vida. Dice la Biblia que hay un día que tenemos que dedicar en la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios, para glorificar el nombre de Dios. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para concluir, quiero decir que para compartir la palabra de Dios no es necesario ser experto. Mostrémosles con la Biblia y permitámosle a las personas leer lo que Dios quiere que ellos conozcan. La Biblia dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oye bien esto: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nos ha llamado a conquistar no el mundo, no la tierra, el corazón de los hombres con el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que nosotros podamos poner oídos atentos a la palabra de Dios, mayormente cuando vemos que aquel día de nuestro Señor Jesucristo y el día del arrebatamiento de la iglesia se aproxima a pasos agigantados. ¿Cuántos esperan la llegada de Jesús? Padre, en esta hora, prepáranos para tu día. Prepara a nuestros oyentes para tu día. Te pedimos por las almas que ahora no conocen a Cristo, que los traigas a tus caminos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.